Entonces hoy día vamos a ver algunas aplicaciones de la integral definida. Ya vimos que la aplicación principal que estudiamos es el área bajo la curva, que siempre va a corresponder al valor absoluto sobre la integral. Es decir, si yo tengo, perdón, si yo tengo una función, quiero la pizarra aquí, déjenme ver. Si yo tengo una función f, que va de un intervalo a b en R continua, ¿ya? Entonces esta función gráficamente yo la puedo ver en el plano cartesiano. ¿Sí? Estoy dibujando una tabla. Entonces, digamos, gráficamente la función podría ser algo de este estilo. Entonces, digamos, algo así. Yo voy a extender esto para... Digamos que esa es la función. ¿Sí? Entonces, por aquí, digamos, voy a tener el b. Ahí voy a tener esa parte. Y por aquí voy a tener, digamos, simplemente para ejemplificar el a. Ese sería el a. Entonces, la región que a nosotros nos interesa calcular es esta. ¿Sí? Sin embargo, si nosotros la calculamos como integral, si nosotros calculamos la integral de a a b de la función f de x, no me entrega esta área. ¿Ya? Lo que me entrega es la suma de esta área que coloco en rojo como negativa. Esta área va a ser negativa, más el área está positiva. Entonces, lo que hace esta integral es esta área que voy a llamar A1, que en principio es menor que 0, le suma el área A2, que es mayor que 0. ¿Ya? Y es mayor que 0 porque la función es positiva en ese pedacito intervalo. ¿Sí? Entonces, de ahí hasta acá es positiva, y en este trozo de acá es negativa. Entonces, lo que yo debo hacer para que para que esta integral en realidad sea el área, entonces el área de la región va a ser igual al valor absoluto de la integral de a a b f de x de x. ¿Sí? Entonces, eso sí es el área. Entonces, la integral en valor absoluto sí me da el área. Y correspondería a la suma del A1 con el A2. ¿Sí? Como el A1 es negativo, tengo que transformarlo en positivo. Entonces, voy a decir que este punto de intersección donde la función pasa a ser negativa o positiva, lo voy a llamar C. Entonces, esta integral sería lo mismo que el valor absoluto, digamos, el valor absoluto de la integral de A a C, de A a C, de f de x, más el valor absoluto de la integral de C a B fx de x. ¿Sí? Entonces separo el valor absoluto en dos, teniendo claro en qué parte la función es negativa y en cuál es positiva. Ahora, el área de esta región, entonces, como esta función f de x en este intervalo AC es negativa, para dejarla en positiva simplemente la multiplico por un menos. Entonces, esto sería menos la integral de A a C f de x de x. Más, y como esta función es positiva en ese intervalo, me queda simplemente la integral de C a B fx de x. ¿Ya? Y ese es el cuidado que hay que tener cuando calculamos área. ¿Ya? Que tenemos que utilizar el valor absoluto sobre la función. Y al utilizar el valor absoluto sobre la función, debemos estar seguros donde la función es positiva. Y aquí simplemente un esquema, ¿ya? Un dibujo donde todo es arbitrario. No tengo idea quién es el A, no tengo idea quién es el B, no tengo idea quién es el C. Pero todas esas cosas, digamos, son calculables. Lo importante es saber determinarlo. Entonces vamos a ver ahora una aplicación de esto mismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ahora voy a borrar aquí. Entonces, ahora con eso tenemos el área entre una curva y el eje X. Ahora, nosotros podemos utilizar esta misma fórmula, ¿ya? Para calcular el área entre regiones. Entonces, dice área entre regiones, a partir de unas modificaciones se puede extenderla
aplicación de integrales definidas para el área de una región bajo la curva, entre dos curvas. Entonces, para eso consideramos dos funciones, f y g. ¿Ya? F va por encima, g va por debajo, en el ejemplo 1. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos eso, voy a mirar este ejemplo un poquito más acá. Entonces tengo voy a dibujar el plano cartesiano, pero un poquito más derecho ahora. Entonces voy a tener una función f de esa forma, y una función g, la voy a dibujar en verde creo para que quede más claro, en verde, una función g de esa forma. ¿Sí? Entonces esta es la función g en verde, la función f en rojo. Y voy a dibujar el intervalo AB. Digamos, algo así. Entonces, con eso, nótese que aquí las dos funciones son positivas, entonces también eso es importante porque después van a aparecer varias hipótesis. Entonces, lo que yo quiero calcular es esta área, el área comprendida entre las dos regiones. ¿Sí? El área comprendida entre las dos regiones, entre la curva G y la curva F. ¿Sí? Esa es el área que queremos determinar. ¿Qué es lo que yo sé calcular? Yo sé calcular el área completa, es decir, toda esta área, ¿sí? El área que está debajo del F, recuerden que el F es el que está en rojo, el área del que está en F, y también sé calcular el área del que está debajo de G, que es esta área de aquí. Entonces sé calcular el área roja, que es el área completa, digamos, le vamos a poner área 1, el área en verde, que es el área 2, y el que quiero calcular, que es este área en celeste, es el área 3. Ahí no queda como muy bien el color, pero digamos que esa es la que quiero calcular, el área 3. Entonces, ¿cómo podemos determinar? Nosotros, mirando simplemente el dibujo, nos podemos dar cuenta que entonces el área 1 es igual al área 2 más el área 3. ¿Sí? Simplemente por el dibujo, porque esta región, al dividirla por esta curva, la estoy dividiendo en dos. ¿Sí? Una correspondiente al área 2 y otra correspondiente al área 3. Entonces, el área 1 es la integral de A a B de f de x. El área 2 es la integral de A a B de g de x. Y el área 3 no tengo idea de quién es. Entonces, el área 3 es la que quiero determinar. Entonces, simplemente, despejando aquí, yo tengo que el área 3 corresponde, y está por propiedad integral, es el AB de f de x menos g de x de x. ¿Sí? Ese es el área 3. Entonces, el área entre curvas lo podemos determinar simplemente restando dos áreas conocidas. ¿Sí? Y las áreas conocidas se determinan utilizando integral. Nótese que aquí no hice énfasis en el valor absoluto porque supuse que las funciones son positivas. Entonces, en caso de que sean un comportamiento un poco más extraño, hay que tener en cuenta el valor absoluto. ¿No? Entonces, el valor absoluto de la resta de las funciones. ¿Sí? Eso es lo que vamos a calcular siempre. Entonces, el área entre curvas, si yo tengo dos curvas f y g, yo tengo dos curvas f, g, pertenecientes a las funciones continuas, ¿ya? En el intervalo AB. Entonces, el área comprendida entre estas funciones, el área entre f y g, siempre va a ser la integral en el intervalo AB del valor absoluto de f de x menos g de x. ¿Ya? Y este valor absoluto, hay varios casos. ¿Ya? Entonces, el primer caso es cuando el f es mayor que el g, y en ese caso queda de esta manera la integral. ¿Sí? Queda de esta manera. Entonces, en el caso donde, por ejemplo, el g sea mayor que el f, en el caso que sigue, veamos que está aquí en el apunte, ya se empieza a entender un poco mejor el apunte. Entonces, si el g está por encima, no, siempre me dibuja me hace el mismo dibujo. Entonces lo voy a hacer por acá. Entonces,
dice el área de una región entre curvas, si f y g son continuas, en AB, el g de x menor que el f de x para todo x en AB, y entonces el área acotada por las gráficas f y g y las rectas verticales x igual a y x igual a b es la integral de f menos g de x. ¿Ya? Entonces esa es la propiedad. Igual les voy a hacer un par de dibujos más antes de ponernos a hacer ejercicio. ¿Ya? Entonces el área corresponde a esto. Entonces veamos un caso un poquito más extraño, ¿ya? Entonces donde la función se intersecta en más puntos y sea negativa. Entonces, por ejemplo, si la función, voy a dibujar aquí, entonces voy a dibujar la función f ahora en azul, digamos que sea algo de ese estilo, que va baja, se hace negativa y sube, ¿ya? Digamos algo de ese estilo, ¿ya? Y vamos a una función en rojo. Entonces una función en rojo, podríamos hacer algo así, que baje y vuelva a subir. Entonces, si se dan cuenta, la función ahora, esta es la función g, y esta va a ser la función f. Desde un dibujo es más o menos es mucho más natural encontrar la gráfica de las funciones, el área. Entonces voy a dibujar el a y el b. El a lo vamos a dibujar por aquí, el b lo vamos a dibujar aquí, ¿sí? Ahí no hay ningún problema, lo voy a dibujar ahí el b. Entonces el área que yo quiero calcular, voy a dibujar aquí, el área entre las curvas, y ahora se transforma en un problema un poco más difícil, ¿ya? Pero digamos visualizando el dibujo no es algo tan complicado. El área entre las curvas sería lo que queda entre medio de las dos curvas, entonces sería lo que voy a dibujar aquí. Eso, eso, ¿no? Y esto. Entonces ese sería el área entre, medio entre las dos curvas. Y para poder determinarla necesitamos ocupar la integral definida. Pero para ocupar la integral definida, yo siempre ocupo la función que está por encima y la función que está por debajo. ¿Sí? La función que está por encima y la función que está por debajo. Siempre teniendo énfasis en que las funciones deben ser positivas. Las funciones deben ser positivas. Entonces aquí voy a tener que dividir un poco más el área. Ya vamos a ver cómo. Entonces primero vamos a estudiar este comportamiento de acá. Creo que con naranjo quizá. Este puntito, en este punto naranjo que estoy dibujando, la función f va por encima y la función g va por debajo. Entonces, este punto ustedes calculan el punto de intersección y calculan cuál es la preimagen de ese punto de intersección. Y eso le va a dar un punto C. Entonces, el área entre las curvas va a ser la integral de A a C, de f de x menos g de x de x. Y aquí no hay ningún problema porque las dos funciones son positivas. ¿Se dan cuenta? Esa función es positiva y esa función es positiva. Así que yo puedo calcular esa área, le voy a poner área 1, el área 1 la puedo calcular de esa manera. ¿Sí? Y ahí no hay ningún problema. Ahora, en las otras dos áreas es un poco más sutil. ¿Ya? Es un poco más sutil. Entonces, esta área, ¿se dan cuenta? Esta área de aquí, esta área de aquí, voy a dibujar en naranjo, la voy a remarcar en naranjo. Esta de aquí es el área que yo quiero calcular. Ese es el área que yo quiero calcular. Entonces, para calcularla, las dos funciones, si se dan cuenta, son positivas. Las dos funciones son positivas. Entonces, el f de x es positivo, el g de x es positivo. Entonces, para calcular esa área 2 a 2, entonces aquí vamos a decir A2, es igual a la integral de C a este punto que no lo denominamos, de C
a este punto que vamos a llamar D, que corresponde a cuando la función f se hace 0. ¿Se dan cuenta? De la gráfica sacamos toda esta información. Entonces, el punto D corresponde a cuando el G está en rojo, cuando el G se hace 0. Entonces, va a corresponder a la integral de C a D, de la función que va por encima menos la función que va por abajo. Entonces, la función que va por encima es g de x menos el f de x. En ese... no es en ese intervalo, ¿sí? Entonces, si lo hacen de esta manera, estaría incorrecto, ¿no? Tienen que tener cuidado porque no es la resta de estas dos funciones, porque si se dan cuenta, si yo calculo la integral de c a d de f de x, estaría calculando el área de esta curva sobre todo ese intervalo. Y yo no quiero el área de esa curva en todo ese intervalo, ¿ya? Sino que como yo quiero esta área A2, que está de aquí, esa área A2 corresponde al área de G, de C hasta D, menos esta área que voy a marcar aquí con, quizás aquí un color medio extraño para que se note, con esta área como púrpura, no sé qué color es púrpura, ¿ya? Entonces es el área 2 menos esta área en púrpura, ¿sí? Entonces, para el área en púrpura necesito la intersección de F con el 0, 0. Entonces, a ese punto, también lo voy a escribir con naranjo, lo vamos a llamar ABCDE, ABCDE, lo vamos a llamar punto E, ¿sí? Entonces, el área 2 no es esta integral, porque yo quiero el área en naranjo, el área 2. Entonces sería el área completa bajo G menos el pedacito de área que tengo que sacarle sobre F para tener este pedacito, ¿sí? Entonces el área 2 lo vamos a borrar aquí. Sí, esa parte sí está bien, es el área de C hasta D de G de X menos, aquí, el lápiz, menos la integral de C hasta E, de C hasta E de f de x. Bueno, me faltó el de x en el g de x, pero quizá donde borrar, de x. Entonces, con eso tengo el área 2, ¿sí? El área 3 pasa algo más o menos similar, ¿ya? El área 3 pasa algo similar. Entonces, esto lo vamos a llamar área 3. Área 3. Y lo voy a utilizar el color verde, ya no quedan muchos colores. Entonces, el área 3, no, el verde ya lo utilicé. Bueno, un verde claro lo voy a utilizar. Entonces, este es el área 3. Entonces, esta área 3 es sencilla de calcular. Área 3, este pedacito que está debajo del F, ¿sí? Recuerden que el azul es en F. Entonces, el área 3, con naranjo también, toda esta área, el área 3 es igual a la integral en el intervalo CD de la función que estoy integrando en ese pedacito, que sería el f, pero como el f es negativo, sería menos la integral de f de x, menos la integral de f de x de x. ¿Sí? Y siempre se dan cuenta que voy dividiendo esta curva en cosas que yo voy conociendo. Ahora el área 4, yo me estoy quedando con súper pocos colores, y voy a empezar a repetir, lo voy a escribir con rojo, que sería este área 4. ¿Sí? Ese sería el área 4. El f va a estar por debajo, el g está por encima, ambos son negativos, y necesito tener este punto. Le vamos a poner el punto F. ¿Ya? El punto F. Entonces, para calcular esta área 4, sería la integral del pedacito de F menos la integral del pedacito de G. ¿Sí? Porque eso me haría esa área, y ahí tendría F menos G. ¿Ya? Entonces, el área 4, el naranjo, el área 4 es la integral de D a F, de D a F, de
del G menos el F. ¿Sí? El G va por abajo, el F va por encima, pero es G de X menos F de X. Pero como ambas funciones son negativas, entonces le antepongo un menos. Y en este caso, como le antepongo un menos, se me daría vuelta. Entonces aquí me quedaría F de... Entonces, F de X menos G de X. Y eso es porque se da vuelta el signo de la integral. Bueno, aquí me va a quedar un área más o menos parecida. Lo dejo en naranjo. Ese es el área 5. El área 5 va a pasar exactamente lo mismo, ¿ya? Pero ahora se me dan vuelta porque el F, el G pasa por debajo, el F pasa por encima. Entonces se me queda la integral de F a este punto de intersección. F, F, G, ya vendría la letra. Entonces, no, G, no puedo ocupar G porque ya la ocupé para la función. Entonces sería un H. Entonces ahí me queda la integral de F a H de la función que está abajito, que sería el G, menos el F, con un signo negativo. G menos F sería F menos G. Entonces esas dos las podría juntar y ya me quedaría solamente la última integral, que sería esta de acá, que se repite con esta área de aquí, y eso sería lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando calculemos área, hay que tener cuidado cómo dividimos las regiones, ¿no? Área entre curvas. Con este ejemplo queda más que, nos debería quedar un poco más claro. ¿Ya? Aunque aquí no he hecho ningún cálculo, es importante poder visualizar en un dibujo cómo es que se van a calcular cada una de las integrales. Entonces ahora voy a volver al apunte. Ya. Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar a avanzar un poco. Dice encontrar el área entre dos curvas. Dice encontrar el área de la región acotada por la gráfica es y igual x cuadrado más 2, y igual menos x, y x igual 0 y x igual a 1. Entonces la solución la podemos encontrar ahí. Y se encuentra, esta es la función que estamos, ahí tenemos x cuadrado más 2, la función y igual menos x, y queremos esta área. Queremos esa área. Entonces, bueno, el área de la región, dice, es la integral de AB de f de x menos g de x, siempre es la función que va por encima, ¿ya? Menos la función que va por debajo. F de x menos g de x. Entonces eso me queda la integral de x cuadrado más x menos menos x, ahí saca la cuenta, y evalúa, encuentra una antiderivada para la función que está dentro, y determina que el área es 17 partido en 6. ¿No? Ese es el área. Si nosotros lo hiciéramos como lo estábamos haciendo en el dibujo, ¿sí? Entonces, si lo hiciéramos como lo estábamos haciendo en el dibujo, voy a pegar aquí encima. Entonces, yo primero debería calcular esta área. Esa área que estoy marcando en azul. Entonces, esa área, como la función f de x es positiva, le voy a poner área 1. Entonces, el área 1 es igual a la integral de 0 a 1, que es el intervalo, de la función f de x, que es x cuadrado más 2 de x. Ese es el área 1. Y el área 2, que sería esto que está aquí abajo, si se dan cuenta, la función ahí es negativa. La función es negativa. Entonces, ¿qué pasa aquí? El área 2 es igual a la integral de 0 a 1 de la función g de x, que sería menos x de x, pero con un signo menos antepuesto por el valor absoluto. Para dejarlo positivo le ponemos un signo menos adelante. Y con eso me queda que eso es el área 2, es igual a la integral de 0 a 1 de x de x. ¿Ya? Ahora, al hacer esta resta, esto me lo reordena. ¿Sí? Esto lo reordena. O queda con el signo que necesita el área. Por eso aquí, como que lo hacen un solo cálculo y calcula el área completa sin hacer esta división que estoy haciendo yo acá. ¿Sí? Entonces,
esto, al tomarlo en valor absoluto, ya me deja reordenado el área. ¿Sí? Así que ahí pueden utilizar cualquiera de los métodos que sea más conveniente. Siempre recomiendo, utilizo más el método gráfico, digamos, porque ahí uno puede visualizar qué es lo que está calculando realmente. Digamos, por eso hago énfasis en el dibujo. Ahora ustedes pueden, digamos, ocupar la forma y hacer caso omiso a lo que he estado diciendo. Entonces, ejemplo 2, dice encontrar el área de la región comprendida entre la gráfica f de x 2 menos x cuadrado y g de x igual x. Entonces, si vemos el dibujo de esa gráfica, tenemos la función 2 menos x cuadrado, que esta parábola invertida que está acá, ¿sí? Y g de x igual x es esa función, ¿sí? Entonces, el área comprendida es la región que está entre las dos funciones. Entonces, lo que hace ahora es igualar las dos funciones, ¿ya? Porque aquí no me dice cuáles son los límites de integración. Nótese que el ejercicio es bastante distinto al anterior, porque me dice encontrar el área de la región comprendida entre las curvas, ¿ya? Pero no me da los límites de integración. Entonces los límites de integración debo determinarlos yo. Entonces, para determinar los límites, lo primero que voy a hacer es encontrar los puntos de intersección, porque sobre los puntos de intersección yo voy a encontrar el límite donde debo integrar, ¿sí? Entonces, con eso yo voy a encontrar el A y el B donde debo integrar. Entonces, para eso, para encontrar la intersección, tengo que saber cuándo las dos curvas son iguales, en qué puntos son iguales. Entonces, por eso hace f de x igual a g de x. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo ahí. Y cuando hace eso, se da cuenta que el x tiene que ser igual a menos 2 o 1. Esos son los puntos que tengo ahí. Por lo tanto, el área comprendida es la resta de las funciones entre esos dos intervalos. Esos solo van a ser los límites de integración. Entonces, así, dice a igual a menos 2, b igual a 1, porque g de x es menor que f de x, para todo x en el intervalo del menos 2 al 1. ¿Ya? Entonces, el área en este caso, el área es la integral de menos 2 a 1 de la función f de x menos g de x. ¿Ya? Y calcular esta integral es sencillo, simplemente busco una antiderivada, evalúo entre 1 y menos 2, y me da como resultado que el área es 9 medios. Entonces, es el área de esa curva. Entonces, es un poco distinto al ejercicio anterior porque no me dan los límites de integración, ¿ya? Pero como están comprendidas, esos límites se pueden calcular. Entonces, región determinada por dos gráficas que se intersectan, ¿ya? Entonces, aquí dice, el seno y coseno de las curvas se intersectan infinitas veces acotando regiones de áreas iguales, como se muestra en la figura, encontrar el área de una de estas regiones. Entonces, si se dan cuenta, la función seno y coseno, gráficamente la podemos ver de esta manera, ¿ya? El seno es la que está en negra, coseno es la que está en gris, y siempre se van a intersectar en infinitos puntos, ¿sí? Entonces, en infinitos puntos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el área comprendida entre una de esas áreas? ¿Sí? Entonces para eso tengo que encontrar los límites de integración e integrar mi función para encontrar esa área que está determinada ahí, que está entre esas dos curvas. Entonces, para eso, tengo que igualar f de x a g de x para encontrar los puntos de intersección. Divido por coseno de x. Aquí me queda que tangente de x tiene que ser igual a 1, por lo tanto el x tiene que ser igual a pi cuarto, que sería el punto que está aquí, pi cuarto, y el o 5 pi cuarto, que sería el otro punto que está ahí. Entonces la integral que debo calcular, así el a es pi cuarto, b es 5 pi cuarto, el seno de x mayor que coseno de x en este intervalo, por lo tanto el área va a ser la integral de pi cuarto a 5 pi cuarto de seno de x menos coseno de x de x. Siempre es la función que está por encima menos la función que está por debajo, ¿sí? Y con eso calculamos el área, y el área comprendida entre esas dos curvas, bueno, ahí me queda la antiderivada de la función, evaluada entre 5 cuartos y pi cuarto, y eso me da como resultado 2 raíz de 2. Entonces, el área es 2 raíz de 2 para ese tipo de función. Entonces, tenemos dos casos: cuando me dan el área entre curvas y me dicen cuáles son los límites de integración, o cuando me dan dos curvas y no me dicen cuáles son los límites de integración y debo determinarlo. Entonces, con eso podemos hacer.
Entonces aquí tenemos otro ejemplo, curvas que se intersectan en más de 2 puntos. ¿Ya? Entonces, encontrar el área de la región comprendida entre las gráficas f de x igual x cubo menos x cuadrado menos 10x y g de x igual menos x cuadrado más 2x. Entonces, el único cuidado que hay que tener aquí es cuando la función está por encima y cuando la función está por debajo. Nótese que la función f es la función que está en negro, la función g es la función que está en gris. Se intersectan en 3 puntos. ¿Sí? Voy a marcar los puntos ahí en rojo para destacarlo un poco más. Se intersectan en 3 puntos. Entonces esos puntos ustedes pueden determinarlos. ¿Sí? No es sencillo. La diferencia ahora es que ahora el f en el primer tramo está pasando por encima y luego pasa por debajo. ¿Ya? Siempre cuando yo calculo el área entre curvas, es la función que está por encima menos la función que está por debajo. Y aquí me cambiaría porque la función pasa a estar por debajo. Entonces, bueno, la solución dice, primero empezamos igualando para encontrar los puntos de intersección. ¿Ya? Entonces, con eso tenemos que los puntos es menos 2, 0 y 2. Esos son los puntos que están ahí. Menos 2, 0 y 2. Esos son los puntos de intersección. Así las gráficas se cortan cuando x igual a menos 2, 0 y 2. Bueno, en la figura se observa lo que está ocurriendo y lo importante es que el f de x entre menos 2 y 0 está por encima y entre 0 y 2, perdón, entre menos 2 y 0 está el f encima y entre 0 y 2 está el g por encima. Por lo tanto, el área va a ser la integral de menos 2 a 0 de la función que está por encima, que sería f de x menos g de x, más la integral de 0 a 2 de la función que está por encima, que sería el g de x menos el f de x. Y nótese que aquí están como dado vuelta. Y es porque una función está encima el f aquí y aquí está encima el g, que es simplemente la función que es mayor. Si la función que es mayor tiene que estar por encima. Con eso calculamos una integral de la función, evaluamos y calculamos el área. ¿Sí? Y con eso obtenemos que el área de la función comprendida, el área comprendida entre esas dos funciones es igual a 24. ¿Sí? El área comprendida es igual a 24. Entonces, nota, dice, en el ejemplo 4 se observa que se obtiene un resultado incorrecto si se integra de menos 2 a 2. Por ejemplo, si ustedes integraran inmediatamente del menos 2 al 2 sin tener en cuenta que una función, que hay un cambio de las funciones, ¿ya? Que el g de x es menor que f de x cambia a f de x menor que g de x, si no tienen en cuenta este cambio de aquí, el cálculo lo lleva a un error, porque la integral de menos 2 a 2 de f de x menos g de x es igual a esta integral. La integral de menos 2 a 2 de 3x cubo menos 2x. Y eso es 0. Eso es 0. Entonces por eso hay que tener un poquito de cuidado. ¿No? Eso no voy a hacer énfasis en la observación que sigue. ¿No? Okay. Eso es más de lo mismo. Y ahora otra aplicación que tenemos para la integral es el cálculo de volumen. ¿No? Cálculo de volumen. Entonces voy a hacer un pequeño dibujo en la pizarra antes de hacer las fórmulas. Voy a borrar aquí. Entonces pensemos ahora que tenemos en 3 dimensiones. Voy a estar con 3 dimensiones. Ahí. Esto lo dibujo simplemente para orientarme, para que se vea, digamos, algo así. Y voy a dibujar un sólido. Entonces, digamos, algo así. ¿No? Entonces, digamos, esto es algo que tiene un cierto volumen. ¿No? Pensémoslo como una figura en 3 dimensiones, algo así. ¿No? Siempre cuesta dibujar mucho en 3 dimensiones. Y nosotros para calcular el volumen de un objeto en 3 dimensiones podemos usar integrales. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer para calcular esta función? Recuerden que este sería algo generado por una función de 2 variables. Entonces, esto de aquí está generado por una función f de x, y, ¿ya? Y que la graficamos en R3. Entonces, el gráfico de una función de 2 variables es algo en 3 variables. ¿Ya? Entonces, para poder calcular el volumen de este objeto, nosotros podemos intersectar planos. Entonces, yo a este objeto le intersecto un plano. Le intersecto un plano. Al intersectarle un plano, esto aquí dentro va a quedar como una figura.
¿sí? Algo así. Y esto que está aquí adentro va a tener un área. El área de una sección transversal. Entonces, para calcular el volumen, nosotros podemos calcular la suma de todas esas áreas. ¿Sí? La suma de todas esas áreas. Y la suma de todas esas áreas de manera continua es precisamente la integral. Entonces, esto es el área de una sección transversal. Entonces, el volumen de este objeto sería la integral, ¿ya? En un intervalo dado donde se define este objeto tridimensional de la función área por el diferencial, ¿sí? Diferencial de área, ¿sí? En el intervalo que corresponda, ¿sí? Vamos a hablar de A a B, donde A a B es algo que se puede determinar. Entonces nosotros siempre podemos calcular el área por secciones transversales de funciones. Ahora, cómo intersectamos estos planos y ese tipo de cosas es un poco más sofisticado. Ya eso lo vamos a ver. Pero por lo menos tener la idea clara, que si yo divido un objeto tridimensional, lo secciono por planos, eso siempre me va a quedar con un área. Y esa área, si yo lo voy sumando, 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 me va a dar el área total del objeto tridimensional. ¿Sí? Entonces lo podemos pensar con un objeto bastante cotidiano, o sea que estamos bastante habituados. Si lo miramos con una esfera, por ejemplo, algo así, ¿ya? Digamos, una esfera. Entonces yo la esfera puedo calcular el volumen simplemente sumando todos los círculos de radio que están aquí. ¿Sí? Todos los circulitos. Si yo sumo todos, el área de todos esos círculos, ¿ya? Todas las secciones transversales, eso es el área. ¿Sí? Eso me va a dar el área, perdón, el volumen del círculo, el volumen de la esfera. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calculan todas esas cosas? Digamos en un poquito más de detalle. ¿Ya? Pero la idea hay que tenerla bastante clara antes de empezar a ver ese tipo de detalles, que es lo que queremos hacer. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí explica lo que estoy diciendo. Entonces, ahí podemos dividir en secciones transversales. Ahí está la idea de particionar y cuando el n tiende a infinito. Entonces, es exactamente la misma definición que la integral de Riemann. Es la misma definición. ¿Ya? Y la fórmula que vamos a tener, ¿ya? El volumen va a ser pi por la integral de a a b del radio de x cuadrado. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a particionar por discos, o sea, vamos a poder integrar circunferencias. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces todos los sólidos que puedan ser generados por circunferencia lo podemos calcular con esta fórmula. Ahora el concepto de área con sección transversal es un poco más sutil porque esa área no siempre se puede representar como función. Entonces un poquito más sofisticado. ¿Ya? Entonces, el método del disco dice, para encontrar el volumen de un sólido de revolución, con el método del disco, usar una de las siguientes fórmulas como se muestra en la figura con el 7.15. Entonces, si yo estoy girando una función eh, sobre un eje horizontal, el volumen se calcula de esa manera. Es pi la integral de AB de R de X, que sería el radio, de X. Si el eje es vertical, es pi la integral de C a D de R de I al cuadrado I, de I. ¿No? Entonces voy a explicar lo que está haciendo en ese caso. Aquí en las secciones transversales. Entonces, pensemos que tenemos, esto es en 2 dimensiones, estoy pensando en 2 dimensiones, entonces voy a dibujar una curva f de x. No, voy a dibujar algo tan difícil, porque después voy a dibujar algo así nomás. ¿Ya? Y esa es la función f de x. Y esta de aquí la voy a tomar el intervalo AB. Entonces, si yo esta función la roto con respecto al eje X,
la hago girar, eso me va a crear como una especie de sólido, ¿sí? Entonces, para poder graficarlo, voy a dibujar ahí, voy a hacer el reflejado, ¿ya? ¿Ya? Y ahora lo giro. Entonces, al girarlo, me va a crear algo con volumen, ¿ya? Algo así, digamos como una especie de cono, no sé, como algo de ese estilo, ¿sí? Donde el cono va a ser sólido, es sólido esto por dentro. Entonces, me crea algo de 3 dimensiones, donde la función área, ¿ya?, de una sección transversal es mucho más fácil de calcular en este contexto, porque el área de la sección transversal que dibujé en el primer dibujo corresponde a una circunferencia, porque estoy rotando, ¿ya? Y el radio de esta circunferencia es r cuadrado, donde r es justamente el f de x, porque eso es lo que me da la altura de este radio. Entonces, el radio de esta circunferencia que le voy a poner A, la circunferencia del área A, el radio de esa circunferencia del radio A es f de x. Entonces, el área, si el radio mide f de x, sería pi por r cuadrado. Sería pi f de x al cuadrado, me daría el área. Entonces, si yo quiero el volumen de esta región, lo que debo integrar es esta función área. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la sección transversal, que en este contexto, insisto, es sencillo de calcular porque el área es una figura conocida, que sería una circunferencia. Entonces, el volumen de ese objeto sería la integral en donde estoy mirando este objeto, que sería entre el A y B, del f de x, perdón, de pi f de x al cuadrado de x. ¿Sí? De esa manera calculo el volumen de este objeto o de este sólido de revolución que denomina. Entonces aquí hay una fórmula. Y aquí ya no olvidamos del valor absoluto y todo porque este f de x al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces aquí ya no vamos a tener problemas con los valores absolutos ni nada de eso. Entonces el volumen siempre va a ser pi por el radio al cuadrado, que es el que está por la función, en el intervalo donde estoy integrando, ¿sí?, de A. ¿Sí? En particular, nosotros podríamos estudiar ahora, por ejemplo, el cálculo del volumen de una esfera, ¿no?, que siempre les dicen que cuál es la fórmula del volumen, y esa fórmula del volumen siempre ahí está un poco como mística, ¿sí? Entonces ustedes podrían dibujar un pedacito de esfera, hacerlo rotar y, digamos, obtener el volumen, ¿sí? Por lo menos con media esfera deberían poder hacerlo. Entonces, vuelvo al apunte. Con eso tengo que el volumen, bueno, si giran con respecto ahí, eso también sería bueno verlo acá. Entonces, la misma región, voy a hacer el dibujo encima para que vean la diferencia como queda el sólido. Entonces, esta misma función, no, que rojo no, un poco naranjo, porque en naranjo estoy, digamos, no mezclar tanto colores. Esa misma curva, yo la puedo girar con respecto al eje Y, ¿sí? Entonces, en vez de girarla en ese sentido, ahora la voy a girar con respecto al eje Y, en este sentido, ¿sí? Entonces, para eso, digamos, voy a apoyar un poquito en el dibujo, voy a decir que este es el intervalo ABC, aquí cortan el D, y voy a tratar de hacer el dibujo lo más parecido, ¿ya? Aquí, algo así, aquí me queda, esa es la curva, ¿ya? Y el sólido sería este de acá, ¿sí? Así, digamos, queda como algo mucho más achatado, pero también parece una especie como de cono. Entonces, ese sería el sólido que se me genera al hacer la rotación con respecto al eje Y. Y para calcular el área necesito la sección transversal. Entonces, una sección transversal sería este que voy a dibujar acá, donde el radio ahora ya no depende de x, sino que de y. Este radio va a ser una función de y, ¿sí? Porque depende de la función
ya no depende del X, sino que depende del Y. Y aquí cambiamos las coordenadas simplemente. Entonces este va a ser un GDI, que lo podemos calcular a partir del f de X. Ya simplemente aquí lo que hay que hacer es despejar el Y. ¿Sí? Nosotros siempre estamos acostumbrados cuando trabajamos con el eje, volviendo aquí, a escribir Y igual f de X. Y aquí colocamos lo que es x cuadrado más 2x más, y ahí lo que sea la función, pero con x. Aquí lo que tenemos que hacer es x igual a un y de algo, a un g de y. Entonces yo tengo que, gx tiene que ser igual a un y cuadrado más tanto, tanto, tanto. Y esto tiene que estar en variable y. Entonces, si yo tengo la función dada de esta manera, tengo que simplemente despejar el x para tenerlo escrito de esta manera. Entonces, de aquí, lo único que debo despejar x. Y con eso me va a quedar que el área, cuando yo roto, perdón, el volumen, cuando yo roto con respecto al eje y, el volumen va a ser la integral de c a d de g de y al cuadrado, y esto hay un pi dando vuelta porque el área es una circunferencia de y. ¿Sí? Esa es la única diferencia en rotar con respecto al eje X, rotar con respecto al eje Y. ¿Sí? Se dan cuenta que las figuras son bastante distintas. O sea, se parecen como que la forma, ¿ya? Porque, digamos, estamos ocupando una función bastante regular, que, digamos, es como una línea simplemente. Pues si pusiéramos algo un poco más curvo, ya se notaría que los sólidos de revolución serían bastante distintos. ¿Sí? O van a tener cierta similitud porque son sólidos de revolución, digamos, pero no es lo usual. A priori no son lo mismo. Entonces vuelvo aquí al apunte. Entonces ya sabemos cómo se forman los sólidos de revolución. El área transversal corresponde a una circunferencia, por eso integramos de esa forma. Y podemos hacer algún par de ejemplos. Entonces, encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por la gráfica f de x raíz de seno de x en el eje de 0 a pi. Entonces, de 0 a pi, esta función raíz de seno tiene esa forma. ¿Sí? Tiene esa forma. Si ustedes lo giran con respecto al eje X, les va a aparecer este sólido de revolución. Y calcular el sólido de revolución es simplemente hacer la integral pi por la integral de a a b, que en este caso sería de 0 a pi, donde estamos generando este sólido de revolución, por el radio al cuadrado. Como el radio es raíz de seno de x, el radio sería simplemente al cuadrado, sería seno de x. Entonces por eso me queda este. Y el volumen, ahora simplemente integramos, y con eso me queda que el volumen es 2pi. 2. Tenemos otro ejemplo aquí. Entonces, ejemplo 2 dice, bueno, cuando tenemos un eje que no es el eje X. Entonces, encontrar, dice, el volumen del sólido formado al girar la región acotada por f de x igual 2 menos x cuadrado y g igual a 1 alrededor de la recta y igual a 1. ¿Ya? Ahora hay una diferencia bastante grande. ¿Ya? Entonces ahora ya no nos giramos con respecto al eje X, sino con respecto a otro eje. ¿Ya? Por eso, digamos, no cambia mucho el problema. Lo único que tenemos que tener claro es cuál es el radio de la función que estamos determinando. Entonces voy a aprovechar el mismo dibujo que tengo acá, voy a ir haciendo las notas. Entonces, la función 2 menos x cuadrado, esta función, ¿sí? Esa función, y estoy girando esta función, lo estoy rotando, ahí se muestra, la estoy rotando respecto a la recta y igual 1, y g de x alrededor de la recta y igual 1. Entonces, estoy rotando sobre esta recta, sobre esta recta, sobre esta recta. Y la pregunta que yo tengo que hacerme es cuánto mide el radio, que es, de hecho, eso es lo que tengo aquí. Este r de x, ¿cuánto mide? Sabiendo que el g de x es igual a 1. ¿Sí? Entonces, este es el radio total,
el radio tal, que corresponde a este tramo, ¿sí? Corresponde, digamos, si yo miro, por ejemplo, de aquí hasta acá, eso de aquí hasta acá mide f de x. De aquí hasta acá mide 1, porque es la función que está abajo. ¿Sí? La función que está abajo. Eso siempre mide 1. Y a mí lo que me interesa para calcular el volumen es este radio que está acá. Y ese radio, si nosotros hacemos la resta, es simplemente f de x menos 1. Entonces, al igualar, dice f de x y g de x, se puede ver que las dos gráficas se intersectan cuando x igual más menos 1. Entonces, calcula la intersección de los ejes para generar el sólido de revolución. Y para encontrar el radio, basta restar g de x de f de x. Es decir, el radio es f de x menos g de x. Al hacer las cuentas me queda el radio es 1 menos x cuadrado. Entonces, ese es el radio de este sólido de revolución que me define la sección transversal del sólido. Entonces, ahora, para calcular el volumen, simplemente integro esa sección, el área de esa sección transversal. Entonces, el volumen sería pi por la integral de a a b de r de x al cuadrado. En este caso, sería pi de menos 1 a 1, que es donde se intersecta este eje, por el radio al cuadrado, que sería 1 menos x cuadrado al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces ahí aplicamos el método del disco y ahora esta integral es sencilla de determinar. ¿Sí? Entonces ahí simplemente calculan lo que está adentro, es 1 menos 2x cuadrado más 4x, determinan una antiderivada y evalúan. Y con eso obtienen que el volumen del sólido que se obtiene al girar sobre el eje, sobre este eje, ¿ya? Sobre este eje I igual 1, es 16 pi partido por 15. ¿Ya? Estoy saltando varios cálculos, pero digamos, me quiero quedar con la idea más que nada. ¿Sí? Entonces siempre cuando hacemos sólido de revolución, debo calcular el radio de la sección transversal. El radio puede ser recta o otro tipo de cosas. Aquí se me montó. Ya. Bueno, esto es exactamente lo que me pasó en el otro punto y por eso cambié el clase. Y si se dan cuenta, hay una imagen montada sobre otra. No sé por qué me pasó eso. Y me quedó oculto lo de sección transversal. No importa. Entonces, bueno, ahí está el ejemplo de sección transversal que no tiene caso verlo si no puedo mostrar lo que es la sección transversal. ¿Sí? Así que, digamos, voy a tener que dejarlo hasta aquí. No sé si hay alguna duda. No, profe, hay que hacer ejercicio nomás. Sí, o sea, eso es lo importante aquí. Bueno, igual está calculando el sólido de revolución, el volumen de sólido de revolución. Lo importante es calcular bien el radio de la sección transversal, sobre todo cuando giramos con respecto a otros ejes. Entonces, si tú tienes, voy a borrar aquí, si tú tienes, voy a cambiar el color también, en azul. Entonces, si tú tienes una función, digamos de esa forma, tú esa función la puedes rotar con respecto a cualquier recta. Entonces la podrías, por ejemplo, rotar con respecto a una recta que vaya de esta manera, ¿sí? Y que ya no es el eje Y. Entonces tú la podrías rotar con respecto a esa recta. Y lo único que tienes que tener en cuenta es que el radio que tú vas a utilizar es este pedacito. Ese pedacito. ¿Sí? Ese es el radio que vas a utilizar para calcular el volumen del sólido de revolución generado. Pero tienes que tener en cuenta que lo que realmente conoces es la distancia completa, desde ahí hasta el eje X. Pero también vas a conocer esta distancia. Entonces, si este es el f de x, este va a ser una constante k, digamos, una constante k, generalmente se hace con respecto a rectas. Entonces, el radio siempre va a ser el f de x menos este constante k. ¿Sí? Y con eso ya tiene el radio de la sección transversal, por lo tanto, el área de la sección transversal sería igual a pi por r al cuadrado, que sería f de x menos k al cuadrado.
y el volumen, entonces sería la integral, ahí de los límites de integración, que depende del problema, si te los da no tienes que determinarlo, por lo dejar así, el volumen sería la integral de pi, la integral de f de x, menos esa recta al cuadrado. ¿Sí? Digamos, esa sería como la única diferencia cuando no hace rotación con respecto al eje X, que es como una especie de traslación simplemente. Pero los límites de integración quedan igual. Esa sería la única como gran diferencia. Entonces, voy a detener la grabación.